Revelaciones, de un libro místico. Autor, Rolando Leal Martínez. Segunda parte. Sugerencia del maestro. Para esta serie de mensajes debes seguir estas instrucciones. Meditar en la noche todos los días durante un mes, sin leer nada, ni investigar nada, ni comentar nada a nadie hasta terminar, y voy a explicarte el por qué es necesario esta disciplina, este ayuno mental, para que no haya ninguna idea que interrumpa la armonía de lo cósmico en ti. Es en esta confianza donde se acrecienta el canal de comunicación. Esto no quiere decir que siempre deba ser así. Para otros mensajes a veces es necesario que el medio lea y estudie todo lo referente al tema para esclarecer la verdad, es decir, separar la paja del grano. Gracias. Capítulo 14. Las oblaciones divinas. En un principio, cuando la vida aún no era manifestada en la tierra, se proyectó una idea que fue condensándose lentamente hasta convertirse en expresión viva de Dios. Esta palabra o expresión viva era un hálito divino, y este hálito densificó su presencia y se inyectó en las aguas primordiales, que aún estaban en ebullición constante, y llamando a las conciencias elementales de los 4 elementos básicos: fuego, aire, agua, tierra y a sus correspondientes colores y sonidos, se dio el toque numérico que había de fecundar este planeta, y abriéndose el canal de lo espiritual a lo material que estaba en formación, se manifestaron las chispas divinas andróginas que esperaban pacientemente la oportunidad de volver a expresarse en la materia. Las conciencias elementales ya estaban activando la materialización del cuerpo o vestidura material del ego planetario. Ya que complementaron su labor, vino la palabra que abrió el canal y así descendieron en vibración o sonido. Las chispas que esperaban en el dintel, mas el velo estaba cerrado, y usando de los elementos y por el poder de la palabra, se aglutinaron en torno de cada chispa y surgió el reino mineral elemental. Y así fue el día primero. La primera ronda, la ronda de la conciencia mineral. Primero, el fuego emanado del propio centro del corazón del ego planetario, con ayuda de las emanaciones solares y el equilibrio de las influencias estelares. Segundo, el aire gestado por la actividad foática o fuego divino en expresión terrestre y el choque atmosférico con el movimiento rotatorio-giratorio de sí mismo y alrededor del hermano mayor, el Sol de este sistema. Tercero, el agua, la liquefacción de los dos anteriores en su unión real y mística, y así estas aguas cubrieron la superficie del abismo, la oscuridad reinante. Cuarto, la Tierra, cuya aparición como síntesis expresiva inferior correspondía a su manifestación opuesta superior, y vuelve a girar la rueda divina, ahora en sentido contrario. Sí, la Tierra primordial, la idea divina expresada para este mundo. Su contraparte, la Tierra material, en contraste de reflexión con la Tierra espiritual. Como es, abajo es arriba. Como es, arriba es abajo. Divina rueda que por doquier te expresas. ¿Cuál es tu secreto? Mi secreto es tu secreto cuando gires como yo. Divina rueda de doble cruz. ¿Por qué eres así? Porque así eres tú, cuando actúas como yo. Divina rueda. ¿Cuándo empezaste a existir? Cuando el sin principio te creó a ti y a mí. Divina rueda. ¿Cuándo dejarás de ser? Cuando vuelvas a tu origen central. Divina rueda. ¿Qué hay en tu centro? Lo mismo que hay en tu corazón. Divina rueda. ¿Cuál es tu nombre? El que tú me quieras dar. Divina rueda. ¿Y quién es tu autor? Eres tú mismo, mi propio hacedor. Divina rueda. ¿Por qué no recuerdo quién he sido yo? Porque aún no quieres girar y girar. Divina rueda. ¿Cómo he de comenzar? Buscando en tu centro el divino cruzal, que es el eterno Dios unidad. Estos son algunos fragmentos escogidos del Sefer Yetzirah, que hoy nuevamente van a recordar. Quien hoy te dicta es la unidad. Ya lo comprendes, aunque ciego estás, y un poco sordo, a decir verdad. Todo corresponde y esto es la unidad. Assam alaikum. Sina Seul. Nota: las oblaciones divinas. La palabra oblación significa un ofrecimiento o sacrificio que se realiza principalmente a algo divino. Las oblaciones divinas son las ofrendas que la divinidad le ha dado a la humanidad y al planeta, principalmente las encarnaciones del Mesías o Avatar Mayor. Capítulo 15. La segunda ronda.
Y así conforme se fue gestando la materia para que pudiese albergar al espíritu, se fue forjando al espíritu para convertirle en expresión divina en estos planos. Cuando la palabra abrió el canal, se precipitaron por él todas las chispas divinas que esperaban este gran momento. En esta legión venían algunas chispas que ya habían vivido la experiencia en el reino mineral y elemental, o elementos que conforman la expresión material como vehículo del espíritu. En otros globos, y al cerrarse un ciclo, vinieron a este planeta a terminar su ciclo de enseñanza y despertamiento en este reino. Y estas chispas fueron guías de aquellas otras que recién comenzaban su proceso de retorno, y por vez primera conocerían lo que es tratar de expresarse en este reino mineral. Y pasó toda una ronda, y la palabra volvió a resonar en este recinto, y comenzó el principio del fin de esa ronda, y el comienzo del principio de la segunda ronda. Segunda ronda. Los creadores de las formas trasplantaron a la Tierra la idea de la transición de lo mineral a lo vegetal poco a poco. En este gran laboratorio alquímico, estas grandes inteligencias buscaron y ensayaron iluminados por la palabra hasta que obtuvieron resultados favorables y comenzó a nacer la vida vegetal. Formas exuberantes y maravillosas con gran semejanza a su pasado. Fuertes, firmes, casi inconmovibles como las montañas, las rocas, los océanos, los desiertos, las nubes y el viento. Hasta que el reino elemental no se consolidó, no se pudo formar el reino mineral en la primera ronda planetaria. Cuando ya el reino mineral estuvo plenamente formado y las chispas que moraban en esos etéreos vehículos asimilaron toda su enseñanza correspondiente, entonces comenzó el fin. La eterna Trinidad expresada por medio de su palabra dio el toque de cese para esa ronda y se repitió el ciclo eterno. Creación, conservación y renovación. La luz creadora iluminó nuevamente a los espíritus superiores que trabajaban en la creación de nuevas formas. Esta luz les iluminaba por medio de la palabra y así surgió la segunda ronda y la conciencia vegetal se hizo manifiesta en el mundo. Se abrió el canal y llegaron a morar en estos nuevos vehículos vegetales. Las chispas que les correspondía venir a este mundo a manifestarse en estas nuevas formas. Junto con ellas, pasaron a este nivel aquellas chispas que completaron su evolución por el reino mineral y recién comenzaban una nueva etapa de su despertar. Las chispas que ya habían vivido en esta etapa quedaron como guías de las que apenas comenzaban a vivir en este nivel de expresión y los espíritus de amor conservadores de todo lo creado cobijaron con su compasión esta nueva creación, siempre protegidos y bendecidos por la palabra. Las formas se crean en cada globo por medio del proceso alquímico de densificar las ideas o materializarlas. Por el poder de Kriya Shakti, este poder se les otorga a quienes después de incontables servicios lo llegan a desarrollar en sí mismos, cuidados y bendecidos por la palabra en su expresión planetaria. Y cuando algunas chispas divinas cumplieron su cometido en este reino, y otras más venidas de otras esferas esperaban en el dintel, la palabra vibró en los espíritus de poder y justicia, y se procedió a destruir para renovar una vez más, todo esto marchando en armonía con los demás seres planetarios, con todo ese maravilloso sistema de la expresión cósmica en la materia. Y así terminó otra ronda, y todo volverá a comenzar en lo material. ¿Cuál es el medio que utilizan los destructores o renovadores? El reino elemental, formado por las sutiles combinaciones de los cuatro elementos sempiternos, girando en sí mismos como la rueda divina, el cruzal. Este es un fragmento de este misterioso libro escrito para esclarecer las mentes de quienes estando en la materia pretenden alcanzar los cielos. Eternos soñadores, hijos del soñador divino, sigan tratando de alcanzar la corona, y ésta, cuando menos lo piensen, se les colocará en sus cabezas, y así coronados podrán ayudar más y mejor, más y más sabiamente, más y más amorosamente, más y más poderosamente. Vean estas palabras y sepárenlas, y luego comprenderán. Este dictado provino de la palabra, tocando a los archiveros arcangélicos de los registros akáshicos terrestres. Sus hermanos, Eladios, Ariel, Josuelín y Albaluz. La paz eterna sea conocida y gustada por ustedes. Maguel Sina Seul. Capítulo 16. La tercera ronda.
En las hojas amarillentas de este sagrado libro leemos lo referente a la tercera ronda planetaria. Los creadores de las formas en armonía con el aspecto de la ley correspondiente, llamada en términos ocultos, Shikshustros o luz primordial de eterna claridad creadora, pudieron establecer los principios por medio de los cuales, alquímicamente, pasar un organismo vegetal a un estado embrionario con movimiento propio, sin estar ya sujeto a la Tierra, sino que estos microorganismos unicelulares primero y pluricelulares después pudieron incorporar en sí mismos el desplazamiento. En un medio acuoso y combinando los 4 elementos visibles más los 4 ocultos, su contraparte, lograrán sintetizar en el noveno elemento, el central, la plasmación de la idea divina, movimiento, sentimiento, instinto y todas las expresiones derivadas de estos aspectos vitales. Y así nació el reino animal, su forma como medio de expresión de aquellas chispas divinas que terminaron su lección correspondiente en el reino inmediato anterior, el vegetal. Y nuevamente la palabra entonó el sagrado Auem para abrir el canal de expresión a un nuevo reino en este mundo, y aquellas chispas que esperaban en el reino espiritual paralelo. Su turno a manifestación física fueron llamadas a comenzar su nueva etapa de vida senciente. Estas chispas provenían de otros globos y al cerrarse un ciclo, los emisarios divinos encargados de transportar las almas embrionarias de un mundo a otro, las condujeron a su nuevo destino, el planeta Tierra. Y así comenzó una ronda más, la tercera, y la rueda de la vida prosiguió su girar eterno, y en esta tercera edad del planeta predominó el elemento aire, así como en la segunda ronda fue el elemento agua, y en la primera ronda la tierra. Todo corresponde. Cuando la luz o sabiduría prístina realizó su nueva creación multiforme y todos sus ajustes necesarios de readaptación de los 3 reinos visibles, el amor o armonía celestial cuidó de ellos a través de los espíritus de este rayo de expresión, que tenían la misión de cuidar y proteger de todo lo creado, hasta que llegase el momento de ceder su lugar a la fuerza renovadora proveniente del aspecto divino de la ley conocida como Karma Tsan. Y el amor o armonía, aspecto de la ley conocido como Aoristón, hacía descender a este mundo una lágrima de compasión divina para contrarrestar los instintos feroces e incontrolables de aquellas especies que se convirtieron en depredadores. Y así se entrelazó la historia, víctimas y victimarios. Aún la formación de estas especies no era perfecta, y los elementos respondiendo a su vez a su propia inestabilidad, trataban a toda costa de equilibrar la balanza, y el karma como ley de compensación empezó a tejerse para las especies y sus moradores internos, a cada cual según sus obras. Y todo es parte de un plan que, aunque no perfecto en sus inicios, va gradualmente perfeccionándose al paso del tiempo, hasta llegar a la sublime perfección, el equilibrio trino en unidad. Estos breves escritos tratan de dar una idea global de un proceso evolutivo formativo. Son principios obtenidos de los registros akáshicos o de la vista espiritual del Eterno Vigilante, de ese libro que en la tierra se conoció como el Sefer Yetzirah. Son 70 sefirots. El Yetzirah es solo uno de ellos. En algunas ocasiones se designa a una misma cosa con varios nombres para que quienes lean estos escritos tengan una idea más universal de lo que se conoce y sobre todo las relaciones que existen entre todos los verdaderos conocimientos que los hombres han concebido por inspiración y búsqueda sincera de la verdad. Todas las tardes otoñales en estos lugares hay una afluencia de vibraciones aptas para impregnar el ambiente de luz y contrarrestar los pensamientos inicuos de los mismos seres humanos. Cada estación tiene su correspondiente elemento y aspecto de la ley. Primavera corresponde al aspecto creador en luz, amor y poder. Verano en relación con el aspecto conservador en luz, amor y poder. Otoño es el aspecto renovador en luz, amor y poder. Invierno representa el aspecto síntesis en unidad. Así pues, cada aspecto influye en cada elemento de expresión. Tenemos así luz creadora, luz conservadora y luz renovadora, y esta última es la que les mencionamos antes del otoño. Renueva destruyendo las vibraciones malsanas y transmutándolas en benéfica influencia ambiental. Luego ampliaremos este misterio.
Lo mismo se debe entender con las expresiones del amor y del poder. Es todo por hoy. Tus hermanos, Akeloim y Ariel, en consonancia planetaria. Aum Tat Sat, Sina Seul, capítulo 17, la cuarta ronda. Meditando en el trono oculto flamígero del corazón, se encuentra un discípulo en espera del descorrer de los velos. 3 rondas han pasado, y este planeta ya ha asimilado las ideas divinas en estos 3 grandes periodos de su vida planetaria. No se puede medir con el concepto del tiempo la duración de estas rondas. Cada una dura lo justo y necesario para la manifestación y evolución de las chispas divinas que a través de la materia se acercan al Creador. 3 rondas y el despertar de los 3 centros planetarios, correspondientes o chakras del planeta. Cuando la Tierra haya despertado sus 14 centros y los sintonice conscientemente, su labor habrá concluido. Mas este proceso no siempre se completa en una vida planetaria, se disgrega su materia y el ego planetario vuelve a nacer en otro cuerpo estelar a proseguir su camino. Las almas y los mundos se parecen. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. La eterna correspondencia armónica de todo. Una nueva etapa está por principiar y vuelve a repetirse el proceso ronda tras ronda. Y en esta cuarta ronda aparece en su primer día el reino mineral más perfeccionado que los anteriores, de rondas precedentes, y en su segundo día el reino vegetal, con especies más adaptadas a su medio ambiente, y en su tercer día el reino animal, con estructuras e instintos más evolucionados para cumplir con su cometido. Y todo está preparándose para el gran acontecimiento de este mundo. El cuarto día, la aparición de la conciencia humana. El cuarto día. Estos días que se han mencionado pertenecientes a la cuarta ronda terrestre guardan relación con las eras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de la historia. La aparición de la conciencia humana expresada en la materia fue como todos los procesos, gradual. Aprovechando las influencias estelares, los creadores de las formas establecieron un prototipo de la rama de los primates como embrión a fecundarse por el rayo manásico de las mónadas humanas, o chispas divinas. Y así, estableciendo el puente o eslabón del reino animal al reino humano, surgió el reino subhumano. Así como habían existido el reino eslabón entre el mineral y el vegetal, y entre el vegetal y animal, hoy aparecía el reino eslabón entre el animal y el humano, también conocido como humanoide. El hombre no desciende del mono o primate, sino que su antecesor era una rama independiente con relación directa con los primates, pero fue una creación propia, exclusiva con esa finalidad. Y en estos humanoides o criaturas encarnaron aquellas chispas divinas que les correspondían, y vinieron además aquellas otras provenientes de otros mundos que se habían quedado en ese nivel, y fueron los guías de los primeros. Después de las últimas glaciaciones, estas especies o criaturas, humanoides, desaparecieron existiendo ya las razas humanas cavernícolas, de quienes hablaremos más adelante. El eslabón perdido, el origen físico de las razas humanas, caminaba encorvado en sus 2 pies, tenía cubierto su cuerpo de pelo de diferentes colores, negro, café, amarillo, rojo, ocre y blanco. Su cara estaba casi descubierta y su cerebro no estaba aún bien desarrollado. Las glándulas endocrinas estaban apenas en embrión. Eran muy fuertes y resistentes a las condiciones climáticas. Los primeros humanoides eran herbívoros y pacíficos. Luego, por imitación y por necesidad en algunos climas, se hicieron carnívoros. Pues veían a los depredadores, no conocían el fuego en cuanto a manejarlo ellos. Por eso preferían la alimentación herbívora y vegetariana. Algunas especies o subrazas de los prototipos razas raíces se hicieron no solo depredadores de animales, sino de ellos mismos y degeneraron en caníbales y asesinos de los que ellos conocían como de otras manadas. No había escritura ni conocimiento transmitido. No había aún el lenguaje. El pensamiento comenzaba a aparecer en sus cerebros. La alineación de los vehículos internos con el físico era instintiva e inconsciente. He aquí los 2 aspectos de la evolución, el aspecto físico, siempre dirigido por los creadores divinos espirituales, y la encarnación de chispas divinas, en esos cuerpos preparados para esa finalidad. Aparecieron en diferentes partes del mundo
las condiciones geográficas eran muy distintas a las actuales. En ellos nació la idea de la vida grupal para protegerse mutuamente y la separación por el color de sus cuerpos. Repetimos, no eran en sí simios, monos o primates. Eran una especie particular, algo semejante a sus parientes primates, pero su conformación era especial. Los tipos de pelo, su color, tiene relación con el color de la tierra: negro, café, amarillo, rojo, ocre y blanco. Al paso del tiempo fueron perdiendo pelo, pero su piel conservó ese color. Mediten esto. Hasta pronto, Sabdiel, Zina Zeol. 18. Las eras estelares. Existen 70 ideas estelares o influencias cósmicas. La Tierra nació a la parte material bajo la influencia de la primera era estelar. Como estas eras estelares no están condicionadas por el factor llamado tiempo, sino por la asimilación consciente de quien recibe la influencia, las rondas por las que atraviesa un planeta reciben diferentes influencias estelares, las necesarias para adquirir y despertar las virtudes necesarias, para pasar a otro estado de conciencia, en este caso a otra ronda. Así pues, primero se consolidaron los reinos elementales, bajo la influencia de la primera era estelar, y luego las siguientes conforme fue necesario. Aparecieron los reinos: solar o flamígero, aéreo, acuífero, terrestre, y con estos 4 reinos básicos comenzó la primera ronda, y nació así el reino mineral, luego el subreino vegetal. En la segunda ronda, cada ronda repite lo anterior con nuevos esquemas más perfectos. Al término de cada ronda, hay cambios geológicos completos que afectan todo cuanto existe. En esta segunda ronda, se repite lo anterior los reinos básicos: reino mineral, subreino vegetal y el reino vegetal, propiamente dicho cambio de ronda. Tercera ronda, repetición de lo anterior, aparece el subreino animal y el reino animal. Cambio de ronda. La cuarta ronda. Primer día o era primaria. Reino mineral. Después de los 4 reinos básicos, entre el primero y segundo día. Subreino vegetal. Segundo día o era secundaria. Reino vegetal. Entre el segundo y tercer día. Subreino animal. Tercer día o era terciaria. Reino animal. Hasta aquí recibió el planeta la influencia de las 70 eras estelares y comenzó nuevamente la primer era estelar para el globo terrestre. Era el momento justo esperado por los creadores, los Elohim, para manifestar la conciencia humana en este mundo. Y así, bajo la tutela de esta primer era estelar, aparece el subreino humano, el humanoide en 6 razas básicas, conforme el color de la tierra y múltiples subrazas posteriores. No era un primate, puesto que fue concebido para un fin maravilloso, emparentado con los primates en su aspecto físico y con los dioses, los creadores, en el aspecto espiritual. Dentro de las subrazas había algunas de gran tamaño y otras muy pequeñas, antes de definir este prototipo que, al transmutarse por medio de la ley evolutiva, daría nacimiento al ser humano consciente y pensante. Hubo estudios de humanoides vinculados al agua y al aire, pero solo el prototipo terrestre, ligado al elemento tierra, dio frutos que facilitaron el surgimiento de las primeras razas humanas. Esto aconteció bajo la influencia de la segunda era estelar. Y apareció el ser humano cavernícola, puesto que, buscando refugio, las cavernas fueron su morada, sus primeros templos, escuelas y lugares de reunión familiar y tribal. El ser humano se irguió sobre sus pies y su columna vertebral se alineó con las glándulas endocrinas. El sistema nervioso al cerebro, en lo físico y en lo interno, la alineación con el astral y etérico o doble del físico. Grandes extensiones de tierra, continentes existían en el Océano Pacífico y en el Atlántico. 3 razas básicas se desarrollaron en la zona del Pacífico: la raza negra, la café y la amarilla, y las subrazas de cada uno, y cruzamientos de algunas subrazas de ahí, los grupos étnicos de aquel pasado remoto. Las otras 3 razas, la roja, la ocre y la blanca, se mantuvieron en la zona del Atlántico, y lo mismo que las otras, se cruzaron las subrazas. Época cuaternaria. Las cavernas, ahí nacen los vestigios de la cultura humana. Arte, ciencia, religión, política, economía, ética, relaciones humanas y filosofía.
Después surgirán la magia, el esoterismo y por último la hermandad del silencio. Pero ¿cómo fue el paso del humanoide al cavernícola? He aquí el misterio revelado una vez más. Los creadores viendo su obra casi completa, el humanoide recibieron de lo alto por medio de la palabra, la idea de completar su misión y comprendieron. Hemos de nacer una vez más en la materia. Seremos como humanos. Después que incontables siglos atrás trascendimos el reino humano, ahora volveremos a descender para completar la gran obra en el planeta, a la cual nos consagramos con amor y por amor. Mandaremos un rayo de conciencia de nosotros mismos y lo encarnaremos en esos vehículos. Viviremos ahora en dualidad consciente. Seremos nosotros mismos reflejados en la materia. Seremos como padres e hijos y sin embargo uno solo en esencia. Sea tu voluntad, oh, gran palabra de Dios en nosotros. Tus humildes servidores, Aum Mani Padme. Hum que significa la joya refulgente en el loto material. El loto es la materia, la joya el alma, y refulgente, porque es solo un rayo de conciencia del morador celestial. Y los dioses habitaron entre los humanos. He ahí el secreto de la aparición del hombre pensante. La segunda era estelar, era del equilibrio y choque de opuestos, espíritu y materia. Junto a estas chispas divinas, los dioses o creadores encarnaron además aquellas chispas que pasaron y cumplieron su labor en el subreino humano, los humanoides y otras chispas de otros mundos que estaban en este nivel cavernícola. Algunas subrazas eran de estatura mayor y fueron llamados gigantes por quienes tenían estatura más pequeña. Conocieron el uso del fuego, el pensamiento y la palabra, y así todo comenzó. En el principio, hasta pronto. De los anales de los dioses o los creadores. Sina Seul. Capítulo 19. En el principio. ¿Quiénes eran estos espíritus maestros que vigilaban y aún vigilan la evolución de la humanidad y del planeta? Espíritus provenientes de otras cadenas planetarias, habiendo llegado a la maestría cósmica, estaban aquí para ayudar una vez más a la evolución de la creación universal. 144.000 espíritus luminosos, divididos en 12 falanges, de 12.000 cada una, sintetizados en los 3 rayos o aspectos divinos: luz, sabiduría, amor, armonía y poder, justicia. De las 70 eras estelares, 12 ejercen influencia visible sobre la Tierra, 2 ocultas y las restantes son influencias intangibles pero reales. Ligados a estas influencias, los 144.000 maestros cósmicos formarían el vínculo de amor y correspondencia de los cielos y la tierra. Además, la 13ª influencia, 25 espíritus ancianos que en conjunto forman la palabra o verbo de Dios para la tierra, más el Cordero, aquel de entre ellos que fue elegido para anclar en la tierra la semilla divina en germen primero y en floración después. Los 25 espíritus gemelos del Cordero son la estrella de 5 puntas, que representa el ojo de Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Y el Cordero en el centro. Aquí Él es el centro. En otros lugares los demás lo serán. Son impersonales, son vacíos por donde fluye la divinidad. Así como los 144.000 espíritus maestros o dioses de los antiguos, son también impersonales y forman a su vez una unidad de conciencias, un cuerpo místico. La labor es que toda la humanidad llegue a ser de los elegidos espíritus maestros para proseguir la evolución, espiral tras espiral. Y surge la tercera era estelar nuevamente, es el tiempo, un nuevo impulso para la raza humana. La civilización. Esta etapa comprende las primeras civilizaciones, con el apogeo de la raza negra y café en la zona del Pacífico actual. Razas semigigantes, grandes constructores de edificios de piedra, edificios gigantescos, las esculturas de la isla de Pascua, las pirámides egipcias, las primitivas y la gran esfinge, en este mismo lugar son obra de estas razas llamadas lemures, por los investigadores, y a esas tierras Lemuria seguiremos usando estos términos para que puedan relacionar todos los conocimientos dados hasta la fecha a través de diferentes medios. La raza amarilla despertó mucho después, estamos hablando ya de razas derivadas de las originales de la edad de las cavernas.
Al mismo tiempo existían las otras razas, pero aún no despertaban, vivían en estado primitivo. Esas razas oscuras de piel y de gran estatura dieron origen a las razas de África y la Polinesia, sin pasar por alto Australia y parte de Asia, precisamente por el alto grado de civilización alcanzado por estas razas. Se le llamaba muchas veces época lemuriana o civilización lemuriana. En el otro extremo hacia el Atlántico, climas más fríos dan por resultado razas de piel clara, como sus ancestros. Los había también de gran estatura, sobre todo la raza roja y subrazas ocre y roja mezcladas. Hubo cataclismos diversos, cambios geológicos y los últimos vestigios de las razas subhumanas desaparecieron. Sin la inteligencia suficiente, fueron víctimas de las glaciaciones y los estertores de la madre tierra, y solo recuerdos y mitos quedaron del origen del hombre sobre la tierra. Y el recuerdo del origen divino fue mistificado y muchas veces confundido, como que los dioses vinieron en naves de las estrellas, o que los dioses se enamoraron de las hijas de los hombres y se hicieron materiales para procrear con ellas, y así mitos que todavía perduran en estos tiempos actuales. En el fondo tienen la verdad, por eso hay que extraer del fondo de todas las cosas los valores eternos. Las 6 razas básicas divididas en 2 grupos por la geografía dieron lugar al símbolo milenario de los 2 triángulos entrelazados. Este es solo uno de los múltiples aspectos de este símbolo, la estrella de 6 puntas. Y los dioses Pitris Elohim, llamados así por las antiguas culturas, esperaban el momento en que cambiara la tónica de las influencias estelares, y llegó el momento, la aparición de la cuarta era estelar del planeta. Y la palabra o estrella de 5 puntas descendió a dar un nuevo impulso a la civilización lemuriana para preparar el camino del Avatar Mayor. Y bajo la tutela y protección de la cuarta influencia estelar, en el cuarto día o era cuaternaria de la cuarta ronda, se produjo el rasgado del velo del Sancta Sanctorum Celestial, y nació bajo apariencia humana el Avatar Mayor, el gran hijo de Sirius o Sirio, y se llamó en las tierras de Cremuria o Lemuria. Juno, la primera encarnación mesiánica del Avatar Mayor, y los espíritus encarnados que formaban parte de la estrella de 5 puntas, los 25 ancianos, y los que pertenecían a las 12 casas zodiacales. De los 144,000 se dieron cita cerca de él, algunos y otros en tierras allende el mar, para preparar la simiente. Y esta historia ya se dictó a otro medio, recuérdenla ahora. De los libros de la Fraternidad Cristiana Universal. Medio. Josefa Rosalía Luque Álvarez. Hasta siempre, los maestros, 144,000. Sinadeon. Capítulo 20. El Avatar Mayor, en armonía con la cuarta era estelar, se pudo preparar el canal de comunicación con la conciencia unidad crística universal. Y de estas alturas sublimes en vibración, mandaron un rayo crístico como Avatar Mayor a establecer el vínculo de amor y salvación para este sistema de mundos y para este planeta Tierra. Y nació en la personalidad humana de Juno el Marino, libertador de esclavos, así llamado en su edad adulta. Por ley, solo un rayo crístico o avatar mayor puede encarnar en un sistema de mundos y por ende en un planeta. El único avatar crístico a nivel universal en este planeta es esa gran alma llamada en los cielos, Jasúa el Cristo o Cristo Jesús. Por eso se dice, alma elevada, venid a mí y dadme fuerza de voluntad. Divino Jesús, fuerza del universo. Él es el único llamado divino y fuerza del universo en este sistema de mundos. Él forma parte de un cuerpo místico cuya conciencia abarca todo este universo de galaxias. Él es el Agnus Dei o Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él en sus 9 encarnaciones mesiánicas. Solo 9 veces encarnó en este planeta y subió al Padre, a su Padre Celestial o Atman Crístico Universal. Todos los demás seres semidivinos, maestros cósmicos e incluso conciencias galácticas son servidores de esta conciencia crística universal a la que pertenece nuestro Salvador y Maestro Supremo Yahshua el Cristo. Todos los demás personajes conocidos por ustedes a través de otros libros y por los mensajes recibidos anteriormente por otros medios son hermanos menores del Divino Maestro. Ninguno de ellos pertenece aún a esta conciencia crística universal
a la que pertenece Yahshua el Cristo. Hay otros avatares o mesías, pero de menor jerarquía. La máxima jerarquía conocida es a nivel galáctico. Por eso sus encarnaciones son normales, humanas en cierto sentido, a diferencia de las encarnaciones mesiánicas crísticas de Yahshua. Esta es la comprobación de que todas esas almas entregadas a Cristo aún no han alcanzado su alto grado de desarrollo en el no ser. Por eso se dice, Dios Todopoderoso, creo en ti, porque fuiste encarnado en un alma pura y limpia. En este sistema solo un alma, la de Yahshua, ha recibido la unión hipostática de la divinidad en esos niveles excelsos, no solo en la parte átmica, sino manifestada a través de sus encarnaciones. Y creo en ti, porque todas las almas que se entregan a ti, las llevas por el sendero del bien. Las almas maestras que se entregan a Dios a través del Cristo o mediador divino. No se pueden alterar las leyes, nosotros observamos en silencio y paz, damos sugerencias a tiempo, y si no son aceptadas, los dejamos en su error y esperamos el momento de poder descorrer los velos de la verdad. Hoy es este momento, sí, existe un cuerpo místico al cual pertenece el divino Maestro de Maestros Yahshua el Cristo, y todos llevan el mismo título, y así son conocidos en los sistemas donde se han expresado como avatares crísticos universales. Pero ninguno de esos hermanos ha encarnado jamás en este sistema de mundos al que pertenece la Tierra. Solo es suficiente un rayo crístico en cada sistema, y este es Yahshua para nosotros. Los maestros que fueron sus seguidores, sus padres y madres, sus esposas, sus instructores en la materia y sus guías espirituales son humildes servidores del gran servidor. La que fue su esposa en sus primeras encarnaciones mesiánicas pertenece a una conciencia galáctica menor que la del sublime y divino Yahshua. Los 25 ancianos que representaron al inicio de este mundo, la palabra o verbo divino a nivel planetario, son servidores y hermanos menores de Yahshua el Cristo. Él cumplió su pacto de amor y ya no puede encarnar más. Ahora les corresponde a sus seguidores, aquellos que más cercanos a su vibración se entreguen a la labor encomendada como Dios manda, como debe ser. Ellos encarnarán ahora un rayo crístico de Yahshua y serán su voz, su palabra, su verbo. Establecemos la diferencia entre las diferentes conciencias unidades para evitar confusiones y errores. Los nombres que aparecen en otros libros y mensajes que han recibido ustedes corresponden a jerarquías solares, de constelaciones y galácticas, pero ni uno solo a una conciencia crística universal. El velo se ha descorrido para bien de ustedes y de esos hermanos suyos, ahora niños que no son tan grandes como se pensó, por eso son niños normales, y sus nacimientos también lo fueron, son parte de la estrella de 5 puntas, o sea de los 25 ancianos que sirven al Cordero. Ni siquiera la señora de Venus que en la Tierra se conoció como Vesta, esposa de Juno, y Vesperina, esposa de Numú, y Odina, esposa de Anfión, es de la jerarquía crística universal, es un alma muy grande y muy cercana al Cristo, en Yahshua, pero es conciencia galáctica solamente. Hasta aquí este mensaje. Que la paz de Yahshua sea en todos nosotros. Amén. Cristo. De los anales del hermano. Sina Seul, seguidor del eterno amor. Capítulo 21. Los escritos de Boindra. En el mensaje anterior se explicó muy claro el porqué de los personajes conocidos. Solo el Divino Maestro Jesús el Cristo es el avatar mayor o representante visible e invisible de la conciencia, unidad crística universal. Si ustedes se dan cuenta, hemos procurado ir extrayendo los valores eternos de la literatura existente sobre esoterismo, ciencia y religión, y al mismo tiempo ir descartando las verdades que han sido falseadas, adulteradas o cambiadas al llegar al medio receptor. Esto trae por consecuencia que se cumple la enseñanza del Divino Maestro. Diferenciar la letra muerta del espíritu. La verdad es como una gota de rocío limpia, prístina y transparente. En el cósmico sería verdad absoluta, al descender a la materia pierde su pureza, por las corrientes vibratorias existentes, y a esto se le llama verdad relativa. Y cuando se transmite, ¡oh!,
El pobre lenguaje humano y la comprensión limitada la condicionan y aparece la misma verdad, pero condicionada. Por eso hay que extraer siempre del fondo de todas las cosas los valores eternos. Se dejó entrever en el mensaje anterior que las almas misioneras, que por ley les corresponde ser esposas del ungido, no son la misma alma como en los libros se afirma. Son diferentes almas hermanas menores de Cristo en Jasúa. Vesta, esposa de Juno, se le conoce como la Señora de Venus. Vesperina fue en otra vida un misionero llamado Vesper. Odina, esposa de Anfión, fue después Odín en las tierras de las razas blancas de Asgard, en el continente Atlante. He aquí otra verdad aclarada. Pero esta segunda parte del Sefer Yetzirah, ¿de dónde procede? ¿Y cómo es que está escrito de esta manera? Pues bien, en primer lugar, las ideas básicas fueron escritas por el hermano Sina Seul. Este personaje fue compañero de Juno y sus seguidores. Fue llamado Maawel, que significa gran jefe o comandante. Eran marinos y él fue un príncipe cuya madre lo acercó al divino maestro Juno. Ella fue en otra vida la reina Iva, madre de la princesa Sofía en los orígenes de la civilización adámica. Él escribió estos conocimientos sobre el origen de la Tierra y de la humanidad, hasta la época de Juno en Lemuria, pero al mismo tiempo se han estado actualizando para ustedes por medio de los custodios de los archivos akáshicos ya mencionados. Los escritos de Sina Seul desaparecieron. Con su asesinato, murió a manos de unos piratas, ahogado en su propio barco y destrozado por especies de tiburones de aquella época. Después recibirán más sobre esta época. Al paso de un tiempo, un hombre anciano ya, miembro de un santuario antuliano, recibe por contactación de los archiveros divinos estos escritos, recordando su propia existencia. El anciano Boindra de Otlana reescribió su propia historia, y hoy por tercera vez se plasman en la escritura. Sina Zeul vivió al inicio de la cuarta influencia estelar. Boindra vivió al inicio de la quinta influencia estelar. Hoy estamos al inicio de la sexta influencia estelar. La historia cíclica vuelve a repetirse. Resumiendo, el conocimiento original fue recibido por Sina Seul, con los comentarios actualizados para una mayor comprensión de ustedes. Lo que continúa son extractos también de lo que recibió Boindra como complemento a lo anterior. Extractos, solo extractos. Comienzan escritos de Boindra de Otlana. Me he visto a mí mismo en aquel hombre seguidor del divino maestro Juno. He comprendido que fui un príncipe y que fue mi madre quien me condujo físicamente con el maestro. Yo era un hombre de 25 años aproximadamente y él tenía 28. En aquel entonces ambos éramos corpulentos, yo por haberme ejercitado en las artes gimnásticas de mi casta y él por ser hijo de pescadores que desde niño estuvo en armonía con la naturaleza. Proveníamos de una subraza café con reminiscencias negroides. Nuestra raza era de regular estatura si nos comparamos con otros pueblos, pero a su vez había otras tierras donde moraban hombres con el doble de altura que nosotros, la tierra de los gigantes. Cuando yo lo vi, primero me pareció un pescador más, pero al mirarme con sus ojos tristes, comprendí que algo distinto había en aquel hombre. Él trabajaba en la playa haciendo objetos de bejuco y elementos vegetales. No come carne ni siquiera la de los peces. Esto le ha traído muchas dificultades desde niño. Un pescador que no pesca ni come pescado es algo insólito, pero él dice con su palabra firme pero llena de compasión que el hombre no necesita matar para vivir, y él lo ha demostrado. También hemos oído que algunos pueblos de raza amarilla viven así, pero tienen campos donde cosechan, y aquí casi no hay otra cosa que pescado. Alrededor de su cabaña de carrizos y lodo, nos hemos dado cita poco a poco, diversas familias y personas aisladas para escuchar la prédica de este hombre santo. Su esposa está ciega, es hermosa, de tez oscura como ébano nativo, como él y como varios de nosotros, barbado de pelo corto y ojos claros como el trigo. Parece un dios de lo que adoran nuestros pueblos. Él enseña que hay un Dios de dioses y que es invisible. Continuará Bohindra Sina Seul. Capítulo 22. Fiat Lux. Continuación del anterior. Sigamos recordando los escritos de Bohindra. Al estar escribiendo me he sentido viviendo nuevamente en aquella vida, en esa faceta de mí mismo. Es increíble cómo brotan las ideas, los recuerdos,
los pasajes que quedaron grabados a fuego en mi conciencia interna, y hoy al estar en esa misma armonía reviven en mí. Gracias, Señor, porque sin ser yo digno me permites recordar esas historias. Espero que algún día pueda yo escribir sobre el Divino Maestro y sus seguidores a través del tiempo. Lo que te pido para mí, te lo pido para todos mis hermanos que son uno conmigo. Tengo un interrogante. ¿De dónde nació el planeta y el sistema solar al que pertenece? Aún no he tenido respuesta a esta pregunta. Ahora ya sé y mis hermanos junto conmigo cómo nació la vida, cómo fueron surgiendo los reinos y sobre todo cómo fue la aparición de la humanidad. He estado recibiendo esto. Yo, Markelao de Rustak, y se repite constantemente en mi mente. ¿Quién es este personaje? ¿Y por qué estoy captando esto? Siento que debo dejar fluir estas impresiones mentales. Yo, Markelao de Rustak, servidor del Altísimo, he vislumbrado algo maravilloso en mis noches solitarias penetrando en los arcanos. Me desprendí de la materia y viajé por los espacios, y comprendí que existe un orden maravilloso en la creación. Y me encontré con seres luminosos que me condujeron a yo no sé dónde, pero eran como templos o santuarios, donde estos seres que emanaban tanta luz de sí mismos, que parecían tener alas. La luz brotaba de sus espaldas. Me explicaron que a ambos lados de la columna central que sostiene el esqueleto, hay canales de irradiación de energía como la del Sol. Esto me lo dijeron porque yo no entendía qué era esa llamada energía, y que un canal recibía y el otro transmitía. El del lado izquierdo era receptor y el del derecho transmisor. Comprendí lo importante que es la columna central del esqueleto, y me dijeron que por el centro fluía otra fuerza, pero esta formaba la unión constante de los dos canales. En un recinto vi como una ojiva y por medio de ella nos asomamos, y contemplé lo que ya había visto cuando me desprendí de mi cuerpo. Luego los dos seres que me enseñaban se concentraron, y la imagen se transformó. Apareció un noble rostro que nos dijo, esto es el principio de este universo. El rostro era perfectísimo de luz plena, como fuego, como no sé qué, algo increíble e imposible de describir con palabras. Desapareció y solo quedó el espacio oscuro e impenetrable. Oí una voz como la del rostro divino que dijo, ya es la hora Fiat Lux, y en el instante un punto luminoso apareció y me dijeron, mis maestros guardianes, ese punto es el origen de este universo de energía purísima, luz de luz, que se está manifestando en la matriz universal. El espacio, quien la fecunda, es la unidad divina de los creadores, que nosotros llamamos nuestro Padre Madre Celestial, eterna luz o antorcha eterna. Y entendí que ese rostro era simbólico y representativo de esos seres que ya son uno, como Dios. Y el punto comenzó a girar y a girar y a girar hasta empezar a expandirse en sentidos circulares y rotatorios como una espiral viva de luz, de energía, de paz y amor. Y de esa espiral formada por los creadores unidad, se produjo una como explosión y se expandió en innumerables espirales menores. Pero el centro quedó palpitando pero invisible otra vez, y todo se formó, otras explosiones y otras. Y así vi que se formó el universo, las llamadas por mis maestros, galaxias, nebulosas, constelaciones, sistemas como al que pertenece este globo flotante, y este globo nació junto con los otros globos hermanos de una espiral hija de la gran espiral. Y de esta espiral pequeña cuando hizo explosión nació también el Sol, estos globos como dije antes, y los cuerpos estelares que giran alrededor de los globos, y las llamadas señales del cielo, o cometas, todos ellos nacieron de esa espiral, y ahí quedó también un centro vivo pero invisible. Y observo que este y otros sistemas hermanos giran siempre alrededor de ese centro madre, y que allí hay como un hoyo más oscuro, por donde reciben su vida y su fuerza mayor, y que algún día todo comenzará a retornar a su origen. Por eso lo que es de la tierra a la tierra vuelve, y lo que es del cielo al cielo retorna. Comprendí también que el sol y los globos, cada uno es diferente porque son como cuerpos aptos para habitación de un ser espiritual, y todo cuanto se desarrolla en ellos. Los soles son seres más perfectos que los globos flotantes, o planetas, pero tienen un mismo origen. No provienen del sol, sino que todos nacieron, solo que unos primero y otros después del mismo centro de vida,
ahora invisible. Tus interrogantes han quedado satisfechas por ahora. Viví en las costas atlantes de Rustak, pueblo de pescadores. Estoy nuevamente en la tierra. Somos hijos de un mismo origen. Luego nos encontraremos. Hasta pronto. Hasta aquí el escrito de Boindra que recibió de este personaje y que después conoció. Esto sucedió cuando Boindra llegó al santuario de Negadá. Ahí lo esperaba Markelao, ahora llamado Vistar, y que era el faraón en turno. Él supo el secreto de Boindra y se lo llevó a su tumba. Nadie más lo supo después, excepto sus más íntimos colaboradores y amigos. Y luego hermanos en otra vida. Y este personaje, Markelao o Vistar, después aparece como un profeta esenio en el pueblo hebreo. Su nombre, Daniel, el conquistador de los leones. Es todo por ahora. Boindra Sina Seul. Capítulo 23. El Mesías. Continuación del anterior. Y el anciano Boindra volvió a sentarse junto a su mesa de trabajo y escribió. Siguiendo al Mesías vinieron en pos de él un sinnúmero de almas emancipadas de la materia de tiempo atrás, a colaborar con él en su obra redentora, y se sumaron a los maestros que estaban aquí en la esfera astral del planeta desde los principios de la vida manifestada en este globo. Un ejemplo de estos lo tenemos en Asak, que, estando encarnado en Urano como científico astrónomo, viajó impulsado por su ley y se asoció con los demás misioneros divinos. Antes de estar sirviendo en Urano, había estado ya en Neptuno, y con este nombre fue conocido en las tierras de Atlántida. También se le conoció como Poseidón. Así fue como armonizándose con la cuarta influencia estelar, que es de amor o fuerza conservadora, fue posible sembrar la semilla divina en la faz de la tierra. Sin embargo, no se pudo formar aún en la época del maestro Juno la Hermandad del Silencio. Ya existían grupos aislados y religiones, pero sociedades esotéricas dirigidas por los grandes maestros no habían aparecido aún sobre el planeta. Y pasaron siglos y la labor de Juno y sus compañeros de misión, llamados los marinos libertadores de esclavos, quedó en silencio. Y volvieron los maestros para preparar nuevamente el camino del Señor. Y otra vez correspondió a esas tierras recibir al enviado Salvador, esta vez en la personalidad de Numú, el divino pastor, cuya madre lo secundó siempre en su vida, hasta que la transición ocurrió. Luego se encontró con Vesperina, una princesa que enamorándose de él, lo elevó a su rango a pesar de que él era solo un pastor de ovejas, y nuevamente como abejas al panal, fueron acercándose a él sus eternos amigos, sus hermanos menores, sus seguidores. Y en la montaña de la calavera se formó poco a poco, primero un grupo de simpatizantes de las ideas de igualdad, hermandad y servicio desinteresado. Luego se fue dando vida al sueño divino, una fraternidad que fue llamada por Numú. Cobda, en su lengua, Flama, Cruzal. Eran nombres en diferentes lenguas que significaban lo mismo. Eran como aspectos de un mismo sentir. Vestían túnicas azules como Numú y vivían en armonía con la naturaleza. Se hicieron pastores de hombres, médicos naturistas y filósofos de la vida. Cobda por ser corona suprema, y tenía relación con la parte superior del cráneo, por donde entra la fuerza divina, que en los niños es muy suave. Esa concavidad en la montaña de la calavera, donde se reunían a meditar, dio con el tiempo que así se les conociera a quienes pertenecían a esta hermandad. Había una entrada secreta en ese sitio, y se penetraba a un santuario dentro de la montaña, que estaba así de tiempos lejanos, construida por las razas de tamaño descomunal que un día lejano vivieron en esas tierras. Y así de la muerte surgió la vida. A las iniciaciones secretas en el santuario oculto les llamaron resurrección. Flama porque meditaban alrededor de un fuego siempre encendido custodiado por jóvenes mujeres llamadas vestales, en memoria de Vesta, la esposa ciega de Juno. Esto lo habían recibido por revelación. Por eso también se les llamó flámenes o flamas, con el tiempo y en ciertos lugares. Y cruzal o croxal, porque dos cruces entrelazadas estaban ahí, como símbolo eterno de la vida manifestada. Este símbolo se encontraba en el interior del santuario oculto, y solo fue conocido por los iniciados, que recibían allí una vestidura blanca, con una flama en su pecho y una cruz en la espalda. Cruz sencilla porque el cruzal o croxal
No debería de manifestarse aún, sino hasta la cuarta iniciación, cuando se les concedía usar túnicas doradas como la flama y la cruz. Y allí sí usaban el símbolo del cruzal. La túnica dorada se recibía en la cuarta iniciación, la túnica blanca en la tercera, la azul en la segunda y un pequeño manto blanco en la primera, que se verificaba abajo en el llano donde moraban todos los de la comunidad. Y al igual que Juno, Numú fue asesinado y sus seguidores, ya formados como Fraternidad Cobda, se esparcieron por doquier, llegando algunos al paso de los siglos hasta las tierras altas de lo que se conoce como el Decán o la Tierra del Indo, la India, y otros llegaron al norte de la Tierra Negra o Egipto, y así se esparcieron porque se recibieron anuncios que grandes cataclismos destruirían esas tierras lemurianas. Y tal como se profetizó, aquellas grandes culturas que conocieron la fuerza de la mente y del alma, que fueron constructores y mineros, navegantes y viajeros, y lograron elevarse sobre la tierra, en naves impulsadas con líquidos que ellos mismos fabricaban, fueron desapareciendo paulatinamente y fueron transportando sus conocimientos a otras tierras, las tierras del Atlántico y las tierras del Poniente. Y así como los misioneros del divino pastor Numú emigraron, también lo hicieron esos otros grupos, llevando sus conocimientos técnicos y científicos a donde no se conocían esas cosas, y llevaban otros sus religiones, y también unos grupos que cultivaban la magia negra. Y una nueva espera, volver a preparar los campos, separar la paja del grano. Muchos desaparecieron en los cataclismos, diluvios y terremotos, erupciones de volcanes, y la humanidad equilibraba su balanza átmica. Muchos fueron desterrados, otros vinieron y así la vida siguió su cauce. Hasta aquí escribió Boindra en su lengua nativa de Otlana. A su tiempo se recibirá también la historia de Numú y sus médicos pastores. Se formó la primera hermandad del silencio y nunca más desaparecerá del planeta. Gracias al Altísimo, a Cristo y a los grandes maestros del cósmico. Boindra Sinaseul. Capítulo 24. La fraternidad humana. Continuación del anterior. Volvemos nuevamente con el anciano Boindra, sentado ante su mesa de trabajo, que está junto a una ojiva o ventana en el muro de piedra, y que tiene vista al mar. Allí en aquellas playas fue donde recibió aquellos himnos, del amanecer, del atardecer, del anochecer, que tiempos después entonaron los cobdas de túnica azul de Negadá en Egipto. Veamos otro de sus escritos, fragmentos nada más. Gracias, Señor, porque aún con todas mis fallas humanas, me permites servirte en mis hermanos y recibir estas bendiciones que yo sé que algún día alguien leerá y comprenderá lo que ahora me haces comprender a mí. Antes de Juno, los maestros encarnados, que habían propiciado la evolución de la raza humana, habían hecho intentos de cimentar las verdades eternas en aquellas conciencias, y así se formó una cultura y una ideología basada en las divinas enseñanzas que los maestros libres les inspiraban y revelaban a los encarnados. Pero fue solo la preparación de la tierra. Cuando vino Juno, con su acercamiento de Hijo Divino a la tierra, la fecundó. Es como si a través de él hubiese descendido a estos niveles de expresión una lluvia suave y benéfica. Sin embargo, no era el tiempo. Su primera encarnación mesiánica fue el inicio de la manifestación. Pero solo en su segunda venida se concretizó el sueño del divino soñador. ¿Y cuál es este sueño? El sueño de la fraternidad humana y el reconocimiento de nuestro origen, nuestro ser y nuestra eternidad. Y apareció sobre el planeta la primera fraternidad dirigida en forma consciente y directa por los grandes maestros invisibles y por nuestro hermano mayor, emanación de esa conciencia unidad que dirige la evolución de este universo. Él es nuestro guía, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. ¿Por qué Él? Porque Él no es, sino solo un canal o medio a través del cual avanzamos nosotros, como Él lo hizo antes, junto con aquellos que como Él son solo unidad consciente universal. A eso vamos, a la unidad divina, siempre en gradaciones. Comprendo que el primer escalón es conmigo mismo. Ser uno yo mismo conmigo mismo, unir conscientemente lo alto con lo bajo, lo externo y lo interno, lo denso y lo sutil, lo espiritual y lo material. Al mismo tiempo trabajar con la unidad grupal,
el grupo del cual soy solo una parte, el grupo kármico al que pertenezco. Luego la unidad colectiva, todos los seres humanos a mi alrededor, después la unidad humanidad, y con todos los seres, en todos los niveles de expresión, y así hasta el infinito. Oh Dios infinitum que estás en todo. Hasta aquí escribió el anciano, y llorando dulcemente, se encaminó a la playa, y se sentó en una roca junto al mar, sintiendo la dulce placidez del deber cumplido. Después de 3 lunas, marcharás de aquí a otras tierras y a una nueva misión. Prepara lo necesario tu hermano, Sabdiel. Él sabía que el hermano Sabdiel era un arcángel y que estaba ligado a él por encarnaciones. En un mensaje anterior le había revelado que él sería su hijo después. Pero nunca pensó que eso sucedería en esa misma encarnación, después que recibió la renovación celular de su organismo y se llamó en la tierra Joeván. Y Boindra se dijo a sí mismo: tengo que terminar estos escritos sobre las oblaciones divinas en la tierra, el Mesías y sus seguidores. Y al siguiente día escribió: fragmento justo para ustedes. Y vinieron grandes cataclismos que destruyeron aquellas tierras lemurianas, y fue ahora en las tierras atlantes. Estos atlantes que dieron nombre a estos lugares fue una raza de hombres muy altos de piel rojiza, grandes guerreros del culto a la mariposa solar, que vivieron a la par que las razas gigantes lemurianas. Su capital se llamó Tolán o Tulá, que significa el sol nace como mariposa en nuestro corazón. Estas culturas llamadas posteriormente toltecas construían enormes pirámides como las razas lemurianas, solo que ellos las construían cortadas en su cúspide. Luego ampliaremos esto, donde los misioneros divinos encarnados preparaban el camino al avatar mayor, y algunos emigrantes copdas llegaron a estas tierras poco a poco. Siglos pasaron, fueron sembrando en esas tribus un nuevo conocimiento, más sólido ante la lógica y la razón, que las ideologías religiosas que ellos habían heredado de sus ancestros. Y con el tiempo el nombre Copda fue solo un recuerdo. En su lugar apareció una fraternidad llamada Albaluz, diamante de Dios, estrella brillante, según las lenguas de aquellas razas rojas y ocres, que fueron quienes recibieron ese mensaje. Y a sus miembros se les llamó profetas blancos, magos y genios de bondad. Los nombres cambiaron con el tiempo, por los idiomas, por las costumbres. Comprendo que ese nombre, Albaluz, lo recibieron de un hermano maestro, que en la tierra llevó ese nombre, y que fue uno de sus dirigentes, y sé que es también un arcángel custodio de los libros invisibles, los registros akáshicos o de los lipicas. Después sabrás quién soy actualmente, hermano Albaluz. Y así se preparó la tierra para su tercera fecundación, y nació Anfión, hijo de reyes, cuya misión lo llevaría a dictar leyes nobles y santas, y por eso se le conocería después como el Rey Santo. Su esposa se llamó Odina, alma misionera de la alianza divina de redención y salvación de la humanidad. Fue educado en las escuelas que dirigían los profetas blancos, y así desde niño recibió su educación especial, cosa que no había tenido ni cuando Juno ni cuando Numú. Ahora su misión era más externa al comienzo de su vida, misión pública. Después seguiría su misión interna. Pido a los guardianes lípicas que algún día estas revelaciones sobre la vida del avatar divino y sus seguidores puedan darse a toda la humanidad o a quienes estén preparados, y esto se ha ido cumpliendo a través de los medios capacitados en diferentes naciones. Mi mente está en blanco, necesito descanso. Boindra Sinaseul, capítulo 25. El árbol prohibido, continuación del anterior. Y después de la desaparición del justo, de Anfión, el rey santo, sus seguidores llevaron su enseñanza a otras tierras, a seguir su labor de siglos callada y silenciosa, preparar la tierra para su siguiente venida. Y las razas atlantes, descendientes de aquellas razas roja, ocre y blanca, llegaron a su apogeo en el conocimiento científico y técnico. Dominaron la tierra, el agua, el aire, y trataron de encontrar el secreto del fuego sempiterno el sol. Surcaban los aires en naves que destruían con sus lenguas de fuego. Poblados, ciudades enteras. Pero todo pasa y la balanza átmica, una vez más, estaba desequilibrada. ¿Quién podría equilibrar sus platillos?
y un conjunto de almas personalidades, aquellas mismas que encarnaron una y otra vez en el planeta, trataron de equilibrar el karma humanitario. Mas no se juzgaba a nadie porque en sí nadie era culpable. Niños, aun aquellos que comiendo del árbol prohibido se habían convertido en tiranos y victimarios de sus otros hermanos, creían que debían ser así. Una fuerza los impulsaba a hacer el mal. ¿Serían acaso culpables? El eterno amor los perdonaba, pero su ley inmutable exigía el equilibrio para que la humanidad pudiese continuar existiendo. El ser al encarnar se ata a la rueda samsara, o rueda de la vida, con sus buenas o malas acciones, no importa quién sea, la encarnación los iguala a todos, y al desencarnar los residuos kármicos, esperan a su Creador en su próxima encarnación. Y así la humanidad tomaba su decisión, conocía el bien y el mal. El mal relativo nacido de la ignorancia y del comer de ese fruto tan apetitoso del árbol prohibido. Pero ¿cuál es este árbol y cuáles sus frutos? Como todo símbolo, este tiene varios aspectos y significados. He aquí algunos de ellos. El árbol prohibido es la imagen engañosa del mismo ser en el espejo sucio de su mente. Es la imagen equivocada que tiene el ser de sí mismo, cuando se refleja en el maya o ilusión existente. Es la ignorancia de la verdad y de la realidad en todos sus aspectos, puesto que hay la realidad absoluta inmanifestada, la realidad absoluta manifestada en sus diferentes niveles, y sintetizándolos en dos, la dualidad, espíritu, materia. La realidad espiritual es el alma madre de todo cuanto existe y existirá, y de la cual nuestra alma es solo una partícula infinitesimal. La realidad material es la expresión más densa de esta alma primordial, de la cual nuestros vehículos expresados en el físico es solo una partícula infinitesimal de aquello. El árbol prohibido es el deseo inconsciente que nos aleja de la verdad y de la realidad, y así hay irrealidad y fantasía en lo espiritual, conceptos, manifestaciones ilusorias, y también irrealidad con relación en la materia. El fruto prohibido es el falso ego, así formado, el no conocimiento, el no amor, el no poder real y verdadero. Este fruto es no expandir la conciencia en lo existente en forma real y verdadera, y no interiorizar la conciencia en lo interior en forma real y verdadera. Es en síntesis, vivir en la ilusión, que para quienes están despiertos es solo un sueño o muerte aparente. Por eso los encarnados en mundos como la Tierra son solo sombras vivientes, dormidos en un sueño del cual no quieren despertar. Tienen miedo a la verdad y prefieren estar muertos a la vida verdadera. Y ese grupo unido de seres despiertos de otras dimensiones espaciales y espirituales vienen a ayudar al despertar de la humanidad. A través de ellos en unidad bajan fuerzas de despertamiento que abren huecos en las densas vibraciones mentales de la misma humanidad en crecimiento. Por eso son sus maestros, guías, hermanos mayores. Pero necesitan mayor fuerza divina y así desciende de sus altas esferas de espiritualidad. Un rayo crístico que se convierte en canal y sendero, puente de enlace, lazo de amor de lo alto con lo bajo, de lo despierto a lo dormido, y ese rayo crístico vino por cuarta vez a este mundo en la personalidad del divino Maestro Antulio, aquel que está frente a la luz mayor, y fue protegido y educado por una rama de aquellos insignes profetas blancos, de una escuela llamada de Atlas. En recuerdo de este maestro de antaño, para esas fechas era un nombramiento o título que le daban al servidor mayor de ese templo escuela. Así como existía esta rama de Atlas, había otras muchas que después de la muerte de Anfión se formaron. Primero fueron 12 núcleos: Altas, Odín, Jaspur, Hércules, Thor, Spano, Seul, Poseidón, Tamar, Vulcano, Cronos, Eros y el 13º Anfión. Este grupo o rama presidía a los 12 restantes. Cada uno de ellos a su vez se subdividió en otros tantos núcleos, y uno de estos subnúcleos de la línea de Atlas fue bendecido por la encarnación del hermano mayor, llamado en la tierra el fuego de Dios. Y Antulio vivió como hombre, como filósofo, médico y maestro, y llegó a ser muy joven el gran Atlas de la escuela donde se preparó. Fragmentos de estas vidas del Mesías y sus seguidores ya se revelaron a través de la hermana Josefa Rosalía Luque Álvarez, por los maestros Hilarión de Montenevo
y Cicedón de Troade. Pueden ampliar estos mensajes con los extractos de esas obras, más los complementos que poco a poco ustedes han recibido. Luego todo se ordenará para enseñanzas futuras. Esperad y confiad. Hasta aquí este fragmento de los escritos que se añadieron al Sefer Yetzirah de Boindra Sinna Seul. Capítulo 26. La quinta influencia estelar. Continuación del anterior. Y hoy nuevamente que el vidente del corazón está tranquilo, en paz, se descorren los velos akáshicos y en armonía con los arcángeles tutelares de estos registros, puede contemplar y comprender su propio pasado. Nuevamente está Boindra escribiendo en su mesa de trabajo. A un lado su lira, y hoy son las zonas y jardines que rodean Negadá, en Egipto los paisajes que él contempla. Su cuerpo luce joven, ya pasó la borrasca, la pérdida de su esposa y su esperado hijo. Tuvo que emigrar y decir adiós a las costas de Atlántida, de Otlana, y así llegó al viejo santuario negadense. 20 años han transcurrido desde que tocó a las puertas vetustas de aquella construcción, trajo consigo archivos del santuario antuliano a donde pertenecía y sabe que sus antiguos compañeros han pasado la transición y que unos primeros, otros después, los volverá a encontrar ahora en el comienzo de una nueva civilización. Le tocó vivir el cambio majestuoso de la cuarta influencia estelar a la quinta influencia estelar. Esta quinta influencia deberá ser de máxima espiritualidad. Será de amor en dualidad, la lucha y el equilibrio de los opuestos espíritu-materia. ¿Qué pasará al final? ¿Qué manifestación se producirá al final de los tiempos de la quinta influencia estelar? Así se preguntaba Boindra en su soledad. Nadie sabe su secreto. El único que lo sabía ha partido al mundo de las almas. Él todavía se encuentra en el mundo de las sombras. Ahora el faraón es su gran compañero Cicedón de Troade. Pasó grandes tribulaciones para poder encontrar su camino. Leamos y comprendamos lo que escribe el Cobda poeta en sus pergaminos. Hemos tenido avisos espirituales de los 10 fundadores Cobdas de que se acerca el momento de la encarnación del avatar mayor. Aún sabiendo esto, todavía veo demasiada incomprensión en mis hermanos. No hemos comprendido que debemos prepararnos más y más para que este acercamiento divino se verifique lo mejor posible. Nosotros los encarnados somos los instrumentos de nuestros propios egos divinos para expresar y manifestar ese plan maravilloso y esplendente de ayuda consciente a la humanidad. Será su quinta encarnación mesiánica, y hoy me permitirá la ley estar cerca de él, tenerle conmigo. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé, pero sé que pasará. Cuando Antulio no le conocí, estaba encarnado como rey en el país de Zeus. Me llamé Faceleón. Conocí al divino maestro por medio de la que fue su madre, Walquiria de Cerro de Oro, y de Cisardo de Opencuán. Era viudo. Mi esposa había pasado la transición. Se le llamó Orfila, y sé que ella fue mi madre cuando yo fui, Sina Seul, compañero de Juno. Walquiria, quien me mostró el camino luminoso de Antulio, fue Sadia, mi esposa de esta vida, a quien tuve que dejar esperando nuestro hijo. Ahora sé que está libre en el mundo de las almas. Cisardo, quien estuvo un tiempo en mis dominios, era una encarnación de aquel Gualbo, guardia fiel de Vesperina, esposa de Numú. También él está hoy en el mundo de las almas. De mis ahora compañeros Cobdas, Senio de Maracanda fue nada menos que el maestro de Antulio, llamado Felar, y otros muchos seguidores antulianos. Hoy volvemos a encontrarnos como Cobdas en estas tierras que antaño fueron centros iniciáticos, cuando los flámenes lemurianos emigrados llegaron hasta estas tierras. Solo los hermanos del Consejo de Servidores, de los 2 santuarios de hombres y mujeres, sabemos que existen construcciones ciclópeas cubiertas totalmente por la arena del desierto. Algún día volverán a la luz. Algún día. Las civilizaciones atlantes han ido desapareciendo paulatinamente. Así es sabido que los 10 fundadores Cobdas pertenecieron 5 de ellos a una escuela antuliana que había degradado las divinas enseñanzas del gran maestro Antulio de Manaetel, y los otros 5 eran pequeños, cuando se encontraron y juntos unieron sus vidas y emprendieron la gran aventura. Ellos recibieron la ley Cobda dictada por el divino maestro, en su aspecto de Numú, el dios pastor de los antiguos Cobdas o flamenes lémures.
y así como ellos, muchos otros fueron emigrando a otras tierras, algunos al oriente, otros al occidente. Volvemos a vivir en comunidades pastoriles y pesqueras, como en los poblados a donde no llegó la gran cultura científica y técnica de los atlantes. La inteligencia sin el amor solo conduce a la destrucción y al odio. Algún día se equilibrarán estos aspectos y tendremos como manifestación la felicidad que nace de la sabiduría y el amor. Desposados eternos, esta felicidad será la justicia o poder de expresar el bien de todos los principios divinos que hemos recibido de nuestro Señor y Maestro. Hoy llamado por nosotros Akab-Disa, en el lenguaje oculto del Alto Consejo y de los iniciados Kobdas del templo oculto de Negadá. Así como antaño en la montaña de la calavera recibían sus iniciaciones los seguidores de Numú. Solo se reciben desde entonces 4 grados de iniciación: el manto blanco corto, la túnica azul, nuestra vestidura diaria, la túnica blanca y la túnica dorada de los hijos del sol, y aquí comienza el sendero consciente, el sendero oculto, el camino hacia el interior de nuestro propio ser, la búsqueda de nuestro ego divino, y corresponde a las ojivas en la ley Kobda nuestra. La cuarta era estelar abarcó desde Lemuria antes de la encarnación de Juno hasta nuestros días, la desaparición de Atlántida siglos después de la transición de Antulio. Estamos en el preludio de una nueva influencia estelar, la quinta, cuando hemos recibido el aviso de la quinta encarnación avatárica de nuestro Salvador y Redentor. Lo esperamos con los brazos abiertos, preparándonos para recorrer el sendero del corazón, de la flama del diamante oculto en el centro del tabernáculo sagrado del corazón. He aquí el secreto. La morada de Dios. Om Mani Padme Hum, el diamante flamígero del corazón del hombre. Puesto que el hombre es como el loto con sus raíces, su vestidura física en el fango, su tallo, su vestidura psíquica en el agua en 3 niveles: etérico, astral y akáshico, y su flor en el aire. Su vestidura divina o cósmica también con triple aspecto: manásico, búdico, átmico, y así como es trino en su plano o morada divina o cósmica, y en su morada psíquica, así también en su morada física se expresa en forma trina: pensamiento, sentimiento y acción. Como es, arriba es abajo. Dios trino, como luz, amor y poder, creador conservador y renovador, y el hombre trino a su vez. El ser humano 3 triángulos entrelazados, cada triángulo en correspondencia con los 3 aspectos divinos. Luz, sabiduría o fuerza creadora en relación al pensamiento o intelecto humano. Amor, armonía o fuerza conservadora en correspondencia con el sentimiento o el deseo humano. Poder, justicia o fuerza renovadora, manifestándose como acción o voluntad humana. He allí porque todo es uno. Om Mani Padme Hum, un círculo dentro de un cuadrado. Dios en el hombre y un cuadrado dentro de un círculo, el hombre en Dios. Nota: el círculo simboliza lo divino, mientras el cuadrado simboliza lo humano. Hasta aquí los escritos de Boindra. Termina la segunda parte del Sefer Yetzirah, con el amor de Dios. Boindra Sinaseul. Te esperamos en la tercera parte de este audiolibro. Paz a todos los seres.